esto es lo que nosotros habíamos analizado, ¿cierto? Esto es como un pequeño resumen de lo que nosotros habíamos visto cuando emergíamos desde el corazón a través de la aorta. Y decíamos que del arco aórtico, de su porción extrapericárdica, vamos a hablar del tronco brachiocefálico o arteria también denominada innominal, que no tenía nombre, y arteria subclavia derecha y arteria carótida primitiva derecha, que derivan de la arteria brachiocefálica, y una carótida primitiva izquierda y una arteria subclavia izquierda. Este concepto de primitiva es lo que usted va a encontrar en la mayoría de los textos, pero nosotros hablamos de común, ¿ya? Carótida común o primitiva, ¿ya? Dijimos también que cada una de estas estructuras, cada una de estas arterias iba a ser su pequeño, o más bien su gran árbol de arterias que podían ser estudiadas en clases distintas. Nosotros nos vamos a centrar en esta clase en estudiar las arterias subclavias y la irrigación que va a ir hacia el miembro superior. Fíjense cómo se está organizando las arterias que son brachiocefálicas. Dijimos que esa era la arteria carótida común del lado derecho, subclavia derecha, subclavia izquierda, carótida común del lado izquierdo. Fíjense entonces que las del lado derecho tienen un componente menos que las del lado izquierdo, puesto que la del lado izquierdo tiene un componente más bien intratorácico, un poco más largo, o sea, son arterias un poco más largas que las del lado derecho. Aquí se puede ver también cómo las del lado derecho son un poco más cortas que las del lado izquierdo, puesto que existe este tronco brachiocefálico. ¿Ya? Las arterias carótidas. La verdad, aquí nosotros vamos a detenernos levemente para hablar de arterias carótidas internas y externas, solamente hacer unos comentarios para que usted aproveche los preparados del laboratorio. Pero esas clases son de otro territorio. La carótida interna más bien es vista en el ramo de neurociencia por su aporte hacia la irrigación encefálica, ¿ya? Y la carótida externa transita entre esta clase y clases del segundo semestre, o del próximo semestre de ustedes más bien, puesto que esas arterias son vistas en regiones de la cara, ¿ya? Sobre todo lo que significa arteria temporal superficial y arteria maxilar. Bueno, pero las carótidas las carótidas primitivas o comunes. La izquierda, como usted estaba viendo, es un poco más larga que la derecha, con la presencia del tronco brachiocefálico. Una vez que emergen estas, ya sea derecha o izquierda, tienen un corto recorrido hasta aproximadamente C4, y ahí se dividen en una carótida externa y una carótida interna. Pero una vez que se dividen, no es tan sencillo saber cuál es cuál, porque una vez que comienza la división de ambas, la arteria carótida externa se posiciona levemente más profunda que la carótida interna, y la carótida interna se ubica en una posición tal que es más sencilla de ver a este nivel, a pesar de ser la interna. Se reconocen porque la carótida interna no da colaterales aquí en el cuello. En cambio, la carótida externa, una vez que nace, rápidamente comienza a dar sus colaterales, que son cervicales y también son faciales, que son hacia la cara. La carótida externa asciende dando un conjunto de arterias de divisiones colaterales que se van a denominar arteria tiroidea inferior. Perdón, arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior es una arteria calibrosa en relación a la tiroidea inferior del tronco tirocervical, que es de la arteria subclavia, que es un poco más calibrosa, un poco más amplia, y tiene que darle irrigación a toda la glándula tiroides, o gran parte de la glándula tiroides. Tenemos esta arteria que corresponde a la arteria lingual. La arteria lingual es una de las grandes arterias de la carótida externa. Se proyecta rápidamente hacia un bucle y se incluye bajo el músculo hiogloso que usted está viendo ahí, y entonces tiene un recorrido bien complejo que va a tener recorridos detrás del hiogloso, profundo al hiogloso, y en su recorrido hacia la punta de la lengua.
La arteria lingual entonces es un territorio aparte, bastante complejo de arteria carótida externa. La arteria facial. La arteria facial nosotros la habíamos nombrado cuando hablábamos del ramillete de los músculos estilos. Le habíamos dicho más bien su relación, cómo estaba relacionada con el músculo ligástrico, ¿cierto? Y habíamos dicho también cómo pasaba en relación a la glándula submandibular. Y en algún momento también dijimos que en el área desnuda de la mandíbula, ¿se acuerdan del área desnuda? O el cuadrilátero del chompré, pasaba la arteria facial y ascendía por la cara. Por lo tanto, la arteria facial tiene también un recorrido complejo que va a estar en el cuello y otro recorrido que va a estar en la cara. Nosotros aquí vamos a intentar identificarla, vamos a tratar de que usted pueda aprovechar los platilados del laboratorio. Hacia medial, aquí no se ve, pero hacia medial tiene otra arteria que se denomina faringe ascendente. Una arteria pequeña, pero no menos importante, que va a dar irrigación a la faringe por superior y también a la parte del paladar. Entonces vamos a tener la faringe ascendente. Y vamos a tener también una arteria, esa probablemente, que va a ser la occipital, que es una arteria que se da aparte de bastante más superior al resto de las colaterales, porque todas las colaterales que nosotros estamos hablando se dan dentro de un mismo espacio anatómico que se denomina triángulo carotídeo. En cambio, esta arteria se da a nivel un poco más superior, no cae dentro del triángulo carotídeo. Y la arteria auricular posterior. Por lo tanto, hay un conjunto de arterias que son derivadas de la carótida externa, ahí está la otra, y que se denominan colaterales no terminales, puesto que la carótida externa asciende y en relación más bien a la oreja aproximadamente se va a dividir en colaterales que van a ser temporal superficial, arteria temporal superficial y arteria maxilar, y esas sí son ramas terminales de la carótida externa, arteria temporal superficial y carótida maxilar. Entonces, esto lo ven ustedes porque esto es lo que estábamos hablando. Colaterales anteriores vamos a tener la tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Colaterales medial vamos a tener la arteria faríngea ascendente, que es la que nosotros no alcanzamos a ver en esa imagen. Y posteriores vamos a tener la arteria occipital y la arteria auricular posterior. De estas, la arteria occipital no nace dentro de este triángulo. Este triángulo, que se denomina triángulo carotídeo, muestra el conjunto de divisiones que tiene la carótida externa. Por ejemplo, aquí claramente se ve cómo nace la arteria tiroidea superior. Y aquí se puede observar cómo nace, ¿qué arteria será esa? Igual, arteria facial. Mira, ahí está viendo la arteria faríngea ascendente. Y acá por fuera estamos viendo la arteria occipital. Ese triángulo antiguamente también se denominaba triángulo de Farabeuf. Ahora triángulo carotídeo. Y está delimitado por la vena yugular interna. Ahí está, la vena yugular interna. Esta vena, que resume los territorios venosos de la cara, que se denomina vena tirolingo-faringofacial. Y este nervio que se denomina nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Entre los tres entonces forman un triángulo, ex de Farabeuf, ahora triángulo carotídeo, y sirve para poder observar las divisiones de la carótida externa. La carótida interna, dijimos que en un principio, cuando nace, se ubica levemente más externo, pero una vez que asciende, rápidamente se incluye y se va hacia lo profundo y es más difícil de observar. La carótida interna asciende de tal forma de que se proyecta en el hueso temporal, tiene un recorrido dentro del hueso temporal y después pasa hacia la región del foramen rajado anterior o foramen carotídeo y se va a incluir dentro del cráneo, dentro del seno, ¿de qué seno? Cavernoso, dentro del seno cavernoso. Ahí se puede ver entonces la carótida interna llegando y se va a anastomosar con otro sistema arterial que es este, que es el sistema de las arterias vertebrales. De tal forma de que de este sistema vertebral que nace desde la arteria subclavia, o sea la que va hacia el miembro superior, se anastomosa con la arteria carótida y forma un círculo arterial que se denomina círculo arterial del cerebro, ex polígono de Willis.
Entonces, desde la arteria subclavia nace una arteria que es vertebral. La arteria vertebral asciende por los forámenes vertebrales y finalmente sobre el atlas se va a unir por una anastomosis convergente y va a transformarse en una arteria basilar. Esa arteria basilar finalmente va a tener sus colaterales y se va a unir a la carótida interna y va a formar el círculo arterial del cerebro. Eso significa de que la carótida interna, con todas sus colaterales, porque estamos diciendo un resumen ultra resumido, porque la carótida interna es un mundo de cosas. Estamos diciendo que la carótida interna da irrigación al encéfalo, pero existe un aporte dado desde la arteria subclavia hacia el encéfalo, que es a través del sistema de arterias vertebrales. Y este sistema de arterias vertebrales también le da irrigación a la médula espinal. Por lo tanto, entre ambos se ayudan, formando entonces una rica irrigación para el sistema nervioso central. Arteria subclavia. Aquí sí nos vamos a detener más. La arteria subclavia va a depender su longitud y sus características de si es del lado derecho o del lado izquierdo, por la presencia del tronco brachiocefálico. En este caso estamos viendo el tronco brachiocefálico, por lo tanto estamos viendo la arteria subclavia del lado derecho y vemos que es mucho más corta, ¿cierto? La arteria subclavia se proyecta desde su nacimiento hasta cuando desaparece a nivel de la clavícula. Por lo tanto, la arteria subclavia es un corto recorrido, pero ese corto recorrido es importante puesto que tiene muchas colaterales que van a dar hacia el cuello, con irrigación que va a ir hacia el cuello, con irrigación importante que va a ir hacia el encéfalo y con irrigación también que va a ir a los espacios intercostales. O sea que da irrigación también al tórax. Por lo tanto, la arteria subclavia es muy importante a pesar de ser pequeña. Esta arteria subclavia da colaterales que son ascendentes y colaterales que son descendentes. De las colaterales ascendentes, una de las más importantes es ese tronco que se denomina tronco tirocervical. El tronco tirocervical va a tener un conjunto de arterias. Primero, una arteria que asciende como tronco y que luego se va a desprender para ser llamada arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior le da una irrigación aproximadamente al 20% de la glándula tiroides, porque el resto estaba dada por la tiroidea superior. ¿Que era de quién? La carótida externa, ¿cierto? La carótida externa. Bien. Luego una arteria se desprende de esta división para ser ascendente e irse por el margen anterior del escalero anterior y se denomina arteria cervical ascendente. La arteria cervical ascendente entonces se ve aquí. Esta le da irrigación al músculo escaleno anterior y a las porciones superficiales entonces de esta musculatura. Tenemos acá otra arteria que se observa muy bien en el cadáver y sobre todo en las muestras plastinadas, que es la arteria cervical transversa. Esta atraviesa el cuello de lado a lado. La arteria cervical transversa le va a dar irrigación a los músculos escalenos, a todo el contingente de los músculos de la región lateral del cuello. Entonces, arteria cervical transversa. Y esta arteria, que es de un calibre amplio, no es tan pequeña como se ve aquí como que le hicieron todo iguales, pero la arteria que se denomina supraescapular es mucho más que el resto de la arteria. La arteria supraescapular se desprende, va en búsqueda de la escápula, por lo tanto va a ir hacia el margen lateral del cuello y después hacia posterior y se va a incluir por la región lateral de la escápula, puesto que va en búsqueda del ligamento transverso superior de la escápula. ¿Se acuerda de eso? El ligamento transverso superior de la escápula que formaba un conducto osteofibroso para el nervio supraescapular. ¿Usted lo vio en el laboratorio? Ese foramen que está hecho para el nervio finalmente desplaza la arteria, se mete en ese conducto osteofibroso y la arteria queda por fuera. Pero la arteria supraescapular igual lo va a ir a buscar, va a ir a quedarse al lado entonces del ligamento transverso superior de la escápula y se incluye por la región escapular por posterior, dando irrigación aparte de la articulación por posterior, pero sobre todo a los músculos que son del manguito rotador del hombro por posterior de la escápula, o sea, supraespinoso e infraespinoso, arteria supraescapular. Por lo tanto, tenemos un tronco tirocervical bastante
prominente, importante, que va a estar naciendo rápidamente en su porción preescalénica. Y aquí vamos a otro tema. La arteria subclavia se va a dividir en porciones que van a ser denominadas preescalénica, escalénica, postescalénica. En la porción preescalénica, por el escaleno, ¿cierto? La porción preescalénica va a tener normalmente el tronco tirocervical y por posterior a él, porque nace hacia lo profundo, hacia posterior, la arteria vertebral. Y probablemente cesa. Eso que hay. Arteria vertebral. Algunas veces, y esta es la arteria más variable de la arteria subclavia, la arteria dorsal de la escápula o dorso escapular, probablemente cesa, ¿ya? Probablemente cesa, pero se reconoce porque esta atraviesa el cuello porque se va a dirigir hacia posterior para incluirse como territorio de irrigación hacia el músculo romboides, porque esta desciende por el margen medial de la escápula, por posterior. Por lo tanto, acompaña el territorio de la arteria supraescapular, pero la supraescapular iba por lateral y la dorsoescapular va por medial, ¿vale? Pero ambas están hechas para dar irrigación al territorio escapular. Entonces tenemos la arteria tronco tirocervical, la arteria vertebral y la arteria dorsal de la escápula, pero algunas veces puede no estar y puede también derivar del mismo tronco tirocervical o derivar de otro tronco. Ahí está. Uy, que se ve pixelado. Pero no importa. Miren. Aquí estamos viendo el tronco brachiocefálico. Ahí se puede ver parte de la arteria subclavia y ahí se está viendo el tronco tirocervical. Ahí estamos viendo la arteria tiroidea inferior, cervical ascendente, cervical transversa, supraescapular. ¿Vale? Supraescapular. Y ahí estamos viendo el escaleno anterior. Aquí estábamos viendo esto. Nosotros estábamos viendo esto, que es la tiroidea inferior. Ahí está viendo la cervical ascendente. Cervical, ¿esto será la cervical transversa? No. Mira, ahí se ve la dorso escapular. Mire dónde va. Al margen medial de la escápula. Esto es lo que yo le digo que de repente nace del tronco tirocervical. Y aquí se puede ver en este caso la arteria supraescapular. ¿Cuál falta aquí? La cervical transversa. ¿Ya? Esta es la arteria vertebral. ¿Ya? Aquí hay un pequeño detalle. Esa arteria, que es la cervical ascendente, no es profunda, no va en relación a las vértebras. Dijimos que iba en relación al escaleno anterior. Esto es un esquema nada más para ver cómo se distribuye, pero no van en relación a las vértebras. Esta sí. Este es el tronco costocervical. El tronco costocervical se encuentra dentro, normalmente, del desfiladero de los escalenos, y por lo tanto está dentro de la porción escalénica de la arteria subclavia. El tronco costocervical tiene una arteria que es ascendente, que se denomina arteria cervical profunda. Arteria cervical profunda. Y esta cervical profunda le da irrigación más bien a los músculos de la nuca, de los planos profundos, y los músculos que están aledaños a las láminas de las vértebras cervicales. O sea, la musculatura profunda de la nuca. Y se divide en una porción ascendente y una descendente. Fíjense eso. Esta se denomina arteria intercostal suprema. La intercostal suprema o intercostal magna, no sé por qué se llama así, porque no es tan magna, no es tan enorme, pero sí es suprema, más bien es superior. Pero tiene una gracia, y es que da irrigación a los primeros espacios intercostales. Al primero y al segundo espacio intercostal sobre todo. Y es un complemento de la arteria torácica interna, antiguamente llamada mamaria interna, puesto que tiene irrigación hacia la mama. Ahora se denomina torácica interna. La arteria torácica interna, fíjense que está dentro de la porción preescalénica, pero es una colateral descendente. Es una colateral descendente. Ambas están por dentro del tórax, van por dentro. Y esta arteria la arteria torácica interna, desciende por todos los espacios intercostales
más bien pegado a lo que sería el esternón, y comienza a dar un conjunto de arterias metaméricas que van a ser denominadas arterias intercostales anteriores, y se van a anastomosar con las arterias intercostales posteriores, que eran, ¿se acuerdan? ¿Colaterales de quién? Intercostales posteriores, ¿de dónde venían? De la aorta torácica. De la aorta torácica, ¿cierto? De la aorta descendente torácica. Entonces van a dar un territorio anastomótico, van a cerrar un círculo arterial que va a ser del tórax. Un círculo arterial del tórax que va a estar dado entre el sistema subclavio, como están viendo acá, y la aorta torácica. Esta arteria torácica interna luego desciende, aparece hacia el abdomen y se va a denominar finalmente como epigástrica superior. Epigástrica superior. Y se van a anastomosar con una arteria que se denomina epigástrica inferior, haciendo un cierre por inferior del círculo arterial, porque también es territorio anastomótico. ¿Ya? Estos son todos territorios anastomóticos, aquí no hay territorio de irrigación terminal. Bien. Vimos esto, tronco costo cervical, sí, torácica interna, intercostal suprema, no hemos dicho eso. Ya, intercostal superior, no lo hemos visto todavía, cervical profunda, oso escapular, ya. Intercostal suprema. La intercostal suprema es una arteria que, como yo les decía, existe una arteria que se denomina intercostales anteriores, que van a ser ramas de la intercostal, de la torácica interna, y se van a anastomosar con las posteriores. En los primeros espacios intercostales esto no se da, y esas arterias las proporciona esta arteria intercostal suprema. Por lo tanto, es un complemento de irrigación de los primeros espacios intercostales para la arteria exmamaria interna, ahora torácica interna. Bien, la arteria axilar. Una vez que la arteria subclavia pasa a la clavícula, es llamada arteria axilar. Y aquí comienza un nuevo hito dentro de la anatomía, y es que las arterias comienzan a cambiar de nombre cuando pasan una estructura. Eso no estaba pasando hasta ahora, pero eso se va a empezar a repetir. Pasó la arteria subclavia, un elemento óseo en este caso, y se comenzó a llamar arteria axilar. Parece simple de pensar, pero cuando usted lo vea en el cadáver se le va a olvidar. Y usted me va a decir arteria subclavia, arteria axilar y arteria braquial como si estuviera en la mano o en el tórax de la misma manera. Y ahí es cuando usted tiene que sacar esto que yo le dije hoy y decir, no, aquí está la clavícula, de aquí hacia adelante es arteria axilar, de aquí hacia atrás es arteria subclavia, ¿ya? Entonces la arteria axilar se conforma una vez que pasa la clavícula y después termina en relación al pectoral mayor. Cuando pasa el margen inferior del pectoral mayor, entonces se denomina arteria braquial. También puede ser considerado el músculo redondo mayor por posterior, se lo está viendo por posterior. Por lo tanto, cualquiera de los dos, por anterior o por posterior, designa el límite de la arteria axilar. Ahora, el límite neto, cuando no tiene estructuras, es cuando se dan estas arterias, que son las circunflejas. Arterias circunflejas, entonces, delimitan la transición entre arteria axilar y arteria braquial. Y esto coincide aproximadamente con el margen inferior del pectoral. Aquí vamos a tener un conjunto de arterias que van a ser, depende del texto. Yo prefiero describirla como colaterales descendentes, colaterales ascendentes, colaterales mediales y laterales. Pero van a haber textos en que van a dividir la arteria axilar en 3 porciones en relación al pectoral menor. Y le van a decir, así como lo antes cuando hablábamos de preescalénico, escalénico y posescalénico. Pero a mí me parece que no es una buena relación para usted porque estos vasos son bastante variables donde nacen. Pero lo que sí se cumple siempre es que siempre van a ser descendentes, o siempre van a ser mediales, o siempre van a ser laterales. Entonces, creo que es mejor designarlo de esta manera. Arteria torácica superior. La arteria torácica superior tiene un territorio similar a la intercostal suprema, solo que esta va por el territorio externo
y le complementa el territorio de irrigación a la intercostal suprema en los primeros espacios intercostales. Primer espacio intercostal, estamos hablando del primer y segundo espacio intercostal. Torácica superior. Es una arteria no muy calibrosa, es bastante pequeña. No como esta, por ejemplo, que es una arteria amplia, es un tronco que se denomina tronco toracoacromial. El tronco toracoacromial tiene un conjunto de arterias y además es importante porque perfora unas fascias dentro de la axila y entonces usted la puede ver aparecer hacia el territorio pectoral a través de la perforación en esa fascia. Pero si usted la ve sin estructuras, se dará cuenta que se divide en arterias que son acromial, arteria subclavia, pero esta es subclavia porque va hacia el músculo subclavio. Pero ya había una subclavia, que es esa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le colocaría usted? Porque es rama del tronco toracoacromial. Porque efectivamente es subclavia, va al músculo subclavio y lo irriga. ¿Cómo le colocaría usted? Porque ya hay una subclavia. Rama clavicular. Rama clavicular. Entonces tenemos una rama acromial, una rama clavicular. ¿Se entiende por qué es clavicular y no subclavia, cierto? Una rama que es pectoral, esta, y esta, una rama que es articular. También se le puede llamar a esa deltoidea. Entonces tenemos un conjunto de arterias que van a ser parte del tronco toracoacromial. La arteria torácica lateral, esta, es una arteria descendente, colateral descendente, que también se puede designar como una arteria que está hecha para dar irrigación a los espacios intercostales, pero como nace más bien distal en relación a la arteria axilar, entonces necesita un complemento de irrigación en los primeros espacios intercostales y para eso está la arteria torácica superior. La arteria torácica lateral le da irrigación al tercero espacio intercostal hacia abajo y se distribuye por todo el tórax, dando irrigación más bien externa. Esta arteria, que se denomina subescapular, es un tronco bastante amplio. La arteria subescapular se va a dividir en una arteria que va a dar la vuelta y que se denomina entonces circunfleja subescapular. La arteria circunfleja subescapular, y se va a dar la irrigación finalmente a la cara posterior de la escápula, y otra arteria que comienza y desciende de la subescapular que se denomina tóraco-dorsal, y la arteria tóraco-dorsal le va a dar irrigación al músculo dorsal ancho, o más bien latísimo del 2. Entonces tenemos una circunfleja de la escápula y una tóraco-dorsal derivada de la subescapular. Y luego tenemos colaterales que son laterales, que son las arterias circunflejas. Tenemos una arteria circunfleja humeral anterior y una circunfleja humeral posterior. La circunfleja humeral anterior efectivamente es menos calibrosa, es más pequeña, es un poco más insignificante que la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral posterior tiene una gracia que en topografía esta acompaña el nervio axilar y pasa por el espacio escápulo-humeral que nosotros habíamos designado aquí en los músculos, ¿se acuerdan? Espacio escápulo-humeral, específicamente por un espacio que se denomina cuadrilátero, da la vuelta, y cuando da la vuelta tiene ramas que van a ser ascendentes, que van a ir hacia el acromion y que se van a tomosar con la porción acromial o rama acromial del tronco toracoacromial, y una rama que es descendente que va a acompañar y se van a tomosar con la arteria braquial profunda, que va a ser una de las colaterales de la arteria braquial. Por lo tanto, la arteria circunfleja humeral posterior es un poco más amplia, un poco más importante, y en topografía también, que la circunfleja humeral anterior. Estas se pueden ver perfectamente en el cadáver. Cuando nosotros terminamos estas colaterales, entonces termina la arteria axilar y comienza la arteria braquial. Normalmente en las interrogaciones de laboratorio, gran parte de las preguntas son: ¿dónde termina una arteria? ¿Dónde termina esta? ¿Dónde comienza esta? ¿Dónde es llamada así? ¿Cuál es el límite de esta arteria?
¿Qué estructura designa el nombre de esta arteria? Siempre usted debe saber dónde comienza una arteria y dónde termina. Es lo más importante antes de que usted sepa las colaterales. ¿Ya? Veamos aquí, ¿qué tenemos? Fíjense esto. Esto es parte de la arteria axilar. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Es que estas divisiones que nosotros estábamos hablando están todas en relación a una estructura que se denomina el plexo braquial. Y el plexo braquial es un plexo nervioso. Por lo tanto, esto dificulta la visión de estas estructuras. Por lo tanto, todas estas arterias que nosotros estábamos hablando, usted debe saber sus territorios de irrigación muy bien. Porque solo sabiendo los territorios de irrigación, usted podrá saber si es una u otra arteria. Se entiende entonces que si estamos viendo espacio intercostal y ve del tercero hacia inferior arterias que van llegando, es la torácica lateral. Si no, es torácica superior. Si está dando irrigación a los pectorales, es la rama pectoral del tronco toracoacromial. Si ve cruzando la fascia clavipectoral, es el tronco toracoacromial. ¿Me entiende de que necesita otras herramientas para poder reconocer las arterias? ¿Y cuáles son esas? Los territorios de irrigación. O sea que usted no solamente debe saber cómo se dividen, sino que qué irriga. ¿Ya? Aquí hay otra cosita interesante. Este es el círculo arterial de la escápula. El círculo arterial de la escápula. Y está conformado de la siguiente forma. Está conformado por la incorporación de la arteria dorsal de la escápula, que dijimos que era parte del sistema subclavio y que era bastante inconstante en su nacimiento, y que se iba a proyectar por el margen medial de la escápula, ¿se acuerda? Dando irrigación a los músculos romboides. Aquí estamos viendo la arteria supraescapular. La arteria supraescapular pasa por fuera, ahí está el ligamento transverso superior de la escápula, pasa por fuera y da irrigación al músculo supraespinoso, y el músculo infraespinoso pasa por la región del ligamento transverso inferior de la escápula y se anastomosa con el resto de la arteria. Arteria supraescapular, dorsoescapular, por medial y por lateral. Y fíjense acá cómo se incorpora esta otra, que es la arteria circunfleja de la escápula, que venía de la arteria subescapular. ¿De acuerdo? Subescapular se dividía en dos, y una era la circunfleja de la escápula, y se anastomosa entonces con la dorsoescapular y con la supraescapular, dando una irrigación anastomótica a toda la región posterior de la escápula. Esto es importante porque quiere decir de que la escápula está muy bien irrigada y asegurada en su irrigación, y estas arterias pueden suplir incluso la irrigación de incluso la arteria braquial si es ligada. Y aquí se puede ver, miren, la arteria circunfleja humeral posterior. Por lo tanto, fíjense en este espacio. Este es el espacio escápulo-humeral. Aquí estamos viendo el espacio cuadrangular y aquí estamos viendo el espacio triangular. Por el espacio triangular pasa la arteria circunfleja de la escápula. Por el espacio cuadrangular, la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Se dan cuenta de que las arterias circunflejas dan la vuelta a algo? ¿Ya? Que no es lo mismo que arterias, después vamos a empezar a ver las arterias recurrentes. Las arterias recurrentes se devuelven, ¿ya? Dan la vuelta, pero se devuelven. Estas están dando la vuelta a una estructura, entonces se denominan circunflejas, ¿ya? Aquí estamos viendo que el tronco brachiocefálico nace de la aorta, termina exactamente donde se divide en arterias subclavia y carótida común. La arteria subclavia comienza ¿dónde? Y termina ¿dónde? Una vez que termina en el tronco brachiocefálico, o donde comienza, perdón, y termina ¿dónde? En el margen anterior de la clavícula. Y comienza la arteria axilar, que comienza en la clavícula y termina en la división de sus arterias circunflejas. Y comienza la arteria humeral. Y la arteria humeral va a terminar en un límite convencional que se ubica 2 dedos sobre el pliegue del codo. El pliegue del codo usted lo designa, y 2 dedos sobre el pliegue del codo, ahí termina la arteria humeral o braquial. Después 2 minutitos y continuamos.